A mediados de agosto, el Cáucaso Sur se encendió, no solo con las llamas reales que devoraron 17 tanques de petróleo cerca de Odessa, sino también con una tensión geopolítica explosiva. Fue una noche de agosto en la que las columnas de humo negro se alzaron al cielo, revelando que algo fundamental había cambiado. Estas no fueron explosiones aleatorias. Estas fueron, para muchos, el grito silencioso de una nueva era. ¿Quién está detrás de este fuego? ¿Y qué significa para el delicado equilibrio de poder en una región ya de por sí volátil? Presten mucha atención. Pregunta a ustedes. Ayuden con la geografía de la emisión. Indiquen su país, ciudad y si quieren, pueden añadir la bandera. El 18 de agosto, una base petrolera de Sokar, la empresa estatal azerí, cerca de Odessa, la ciudad en el estado vecino occidental, ardió por completo. 17 tanques fueron destruidos en un infierno de fuego que consumió la noche. El impacto fue brutal, dejando una cicatriz económica y logística significativa para el país afectado. La magnitud del incendio fue tal que no solo representó una pérdida masiva de combustible crucial en tiempos de conflicto, sino que también interrumpió una de las principales cadenas de suministro energético, exacerbando la presión sobre la infraestructura ya dañada. Esta base era un nodo vital para la importación y distribución de productos petrolíferos, y su destrucción creó un vacío difícil de llenar a corto plazo. Pocos días después, la refinería de petróleo de Kremenchuk, en la región de Poltava, también fue atacada. El fuego allí fue tan intenso que, según los informes, todo lo que podía arder, ardió, transformando la instalación en un amasijo de metal retorcido y cenizas. El humo se extendió por cientos de kilómetros, llegando incluso hasta Kryvyi Rih, un testimonio visual de la devastación. Ambas instalaciones, crucialmente, habían operado durante décadas con petróleo azerí, suministrado incluso durante los últimos 3 años de conflicto al país en la frontera con la Federación Rusa. Estos ataques no fueron actos aislados, sino un mensaje deliberado, una advertencia contundente. Coincidieron con la visita del 25 de agosto de Stephen Doughty, ministro de Europa y América del Norte del Reino Unido, y Lord Allardyce, enviado comercial especial para Asia Central, a Azerbaiyán. Esta coincidencia no pasó desapercibida para los analistas, quienes vieron en ella una coreografía geopolítica. Doughty entregó un regalo simbólico a Ilham Aliyev, una camiseta de fútbol con su apellido y el número 1, un guiño transparente a su estatus de líder indiscutible en la región y a su reciente victoria en Karabaj. Oficialmente, la visita fue para felicitar a Azerbaiyán por sus avances en las negociaciones de paz con Armenia, presentando una fachada de diplomacia constructiva. Sin embargo, el verdadero propósito, según fuentes cercanas y observadores informados, era discutir energía, corredores de transporte, seguridad regional y, sobre todo, el gas. Londres buscaba desesperadamente asegurar nuevas fuentes de energía para Europa, diversificando lejos de Rusia, y veía en Azerbaiyán un socio estratégico clave. El Reino Unido ofrecía apoyo político y económico, así como asistencia en seguridad, a cambio de un distanciamiento de los proyectos energéticos rusos y una mayor alineación de Bakú con la órbita occidental. BP, British Petroleum, ya era un actor dominante en el sector energético azerí, con una participación significativa en los principales yacimientos y gasoductos, lo que le otorgaba a Londres una influencia considerable. Esta visita se inscribe en una estrategia británica más amplia para afianzarse en el Cáucaso Sur, región considerada un puente vital entre Oriente y Occidente. Poco antes, Vladimir Putin había enviado un saludo personal a Mehriban Aliyeva, la primera dama de Azerbaiyán, un gesto que muchos interpretaron como una sutil pero inequívoca advertencia del Kremlin de que conocían a fondo los centros de toma de decisiones en Bakú y que estaban al tanto de los movimientos geopolíticos de la élite azerí. Este saludo no era una simple cortesía, sino un recordatorio de la profunda red de inteligencia y conexiones que Rusia mantiene en su cercano extranjero. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, en Dushanbe, el 31 de agosto,
estaba en el horizonte, con la expectativa de una posible reunión entre Putin y Aliyev, lo que añadiría otra capa de tensión diplomática a la ya volátil situación. La OCS, una organización liderada por China y Rusia, representa un contrapeso a la influencia occidental, y la posible presencia de Aliyev allí subrayaría las complejidades de la política exterior azerí. Pregunta a ustedes, ¿dónde nos están viendo en este momento? Por favor, escriban la ciudad y el país en los comentarios. Todo esto importa ahora porque la región del Cáucaso Sur se ha convertido en un nuevo campo de batalla en la gran competencia energética global, un nexo crucial donde convergen los intereses de grandes potencias. La paciencia rusa con sus amigos multivectoriales ha terminado, marcando un cambio fundamental y drástico en la diplomacia de Moscú en el espacio postsoviético. Para Rusia, la multivectorialidad, concepto que solía tolerar hasta cierto punto, ha evolucionado de una estrategia pragmática a una fachada de hostilidad encubierta, especialmente en el contexto de un conflicto más amplio con Occidente. ¿Por qué es crucial esto? Porque Azerbaiyán ha estado suministrando petróleo y ayuda humanitaria significativa, incluyendo 2 millones de dólares, generadores eléctricos, kilómetros de cables y transformadores, al Estado vecino occidental durante el conflicto, lo que Moscú interpreta como un apoyo directo a sus adversarios. Esa multivectorialidad que Aliyev promocionaba como su gran virtud. Somos amigos de todos, los negocios son los negocios. Ahora se ve, desde la perspectiva rusa, como una política profundamente antirrusa, una traición a los lazos históricos y a la supuesta neutralidad regional. Rusia, a la que tan a menudo se acusaba de inacción o de una pasividad estratégica, de repente dejó de ser paciente. El Kremlin ya no está dispuesto a tolerar que los países de su esfera de influencia histórica jueguen a dos bandas, beneficiándose de las relaciones con Moscú, mientras socavan sus intereses en otros frentes. El precio de la amistad a dos bandas se está volviendo dolorosamente claro. La destrucción de infraestructura petrolera no es una casualidad. Es un ultimátum en llamas, una demostración de fuerza y una advertencia inequívoca sobre las consecuencias de cruzar ciertas líneas rojas. Este no es solo un conflicto bilateral entre Rusia y Azerbaiyán. Es una prueba de fuego para toda la región postsoviética, donde cada país debe elegir su bando o arriesgarse a ser consumido por las llamas de una guerra energética y geopolítica que no perdona ambigüedades. Las apuestas son altísimas y las implicaciones se sentirán en todo el tablero euroasiático. La lección para los demás estados postsoviéticos es clara. La era de la ambigüedad estratégica ha terminado. Su pronóstico para los próximos 6 meses. ¿Azerbaiyán se alineará más con Occidente o buscará reequilibrar sus relaciones con Rusia? ¿Y qué evento clave podría inclinar la balanza? Oficialmente, la visita británica a Bakú buscaba reforzar los lazos de paz, pero bajo la superficie, sus motivos eran puramente energéticos y geopolíticos, impulsados por la necesidad europea de fuentes de energía alternativas y el deseo de Londres de proyectar su influencia global. El Reino Unido está afianzándose activamente en el Cáucaso Sur, una región de vital importancia estratégica, y Aliyev en su embriaguez de victoria tras Karabaj parece haberles abierto las puertas de par en par, quizás sin calibrar completamente el costo a largo plazo. ¿Pero a qué costo? British Petroleum, BP, ya controla gran parte de las rutas de exportación de energía de Azerbaiyán, incluyendo una participación significativa en el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan y en los gasoductos TANAP y TAP, lo que sugiere una entrega de soberanía energética crítica a intereses británicos y occidentales. Esta dependencia energética otorga a Londres una palanca considerable sobre Bakú. Expertos susurran sobre una conexión Londres-Bakú como un plan estratégico para rodear energéticamente a Rusia, desviando flujos de gas cruciales desde el Caspio hacia Europa y, de paso, debilitando la influencia de Moscú en un sector que ha sido su principal herramienta geopolítica. El Reino Unido no solo busca gas y petróleo, sino también establecer un corredor de transporte alternativo que evite el territorio ruso
y proporcione un acceso más directo entre Asia Central y Europa. Mientras tanto, Aliyev, según el politólogo Andrei Arishev, se sintió dueño de la situación después de la victoria en Karabaj y la retirada de las fuerzas de paz rusas, lo que reforzó drásticamente su posición interna y su percepción de autonomía regional. Este exceso de confianza, alimentado por el apoyo vocal de Turquía y el interés occidental, le llevó a dictar condiciones no solo a Armenia, sino también, quizás ingenuamente, a Moscú, subestimando la determinación rusa de mantener su hegemonía regional. La ambición azerí por el corredor de Sanjessur, que conectaría el enclave de Najicheván con el resto de Azerbaiyán a través del sur de Armenia, es vista por Moscú como un intento de reconfigurar las fronteras regionales bajo el auspicio turco, marginando el papel de Rusia como garante de la paz y abriendo una nueva ruta de influencia turca. La versión rusa es muy diferente y mucho más sombría. Aliyev se ha convertido en un peón de cambio en un juego ajeno, seducido por el apoyo de Turquía y Londres, subestimando las consecuencias de provocar al oso ruso. Para el Kremlin, la multivectorialidad de Aliyev es una máscara para una política hostil que amenaza los intereses estratégicos de Rusia. Rusia busca reafirmar su dominio histórico en la región, advertir a otros estados postsoviéticos sobre los peligros de una política multivectorial que perjudica los intereses rusos y proteger sus propios proyectos energéticos, como el planificado gasoducto con Irán de 2.000 millones de metros cúbicos al año, que busca crear un eje energético alternativo a las rutas europeas. Los ataques contra la infraestructura petrolera azerí no fueron simples represalias. Fueron un mensaje práctico y doloroso que, según el Kremlin, significa: nosotros vemos lo que haces y tenemos brazos largos para alcanzar tus vulnerabilidades. Este no es un juego de niños, sino una confrontación de alto riesgo con implicaciones de gran alcance para la estabilidad de todo el Cáucaso. ¿Cuál es la línea roja que, una vez cruzada por un Estado postsoviético, garantiza una respuesta contundente de Rusia? Un solo hecho, por favor. Durante años se promovió una narrativa de amistad inquebrantable entre Moscú y Bakú, una leyenda acogedora ahora desmentida por los hechos y desmoronándose bajo el peso de las acciones. Esta máscara desvelada revela una fábula que se desmorona ante las acciones abiertamente antirrusas de Azerbaiyán, desde el arresto de periodistas rusos y activistas pro-Kremlin hasta declaraciones oficiales y decisiones diplomáticas que desafían directamente los intereses rusos. La historia reciente es implacable. La victoria de Azerbaiyán en Karabaj, que incluyó la retirada de las fuerzas de paz rusas de gran parte del territorio, le dio a Aliyev una confianza que rozó la arrogancia, haciendo que reevaluara su dependencia de Rusia y buscase alianzas más ambiciosas. Pero la historia nos ofrece una advertencia clara y perturbadora. El precedente de Mikhail Saakashvili, el expresidente georgiano, se presenta como un espejo inquietante. Saakashvili, al igual que Aliyev ahora, sobreestimó drásticamente el apoyo occidental, especialmente de Estados Unidos y Europa, creyendo que sus aliados intervendrían militarmente en caso de conflicto con Rusia. Se embarcó en una política abiertamente antirrusa y en 2000 lanzó una ofensiva militar en Osetia del Sur, una región con fuertes lazos con Rusia. La respuesta de Moscú fue rápida y devastadora, invadiendo Georgia, destruyendo su infraestructura militar y desintegrando su ejército en cuestión de días. Saakashvili terminó abandonado por sus aliados occidentales cuando la situación se puso difícil. Más allá de la condena diplomática y las sanciones nominales, no hubo una intervención militar que lo salvara de la aplastante respuesta rusa. El gran juego en el Cáucaso, una región históricamente estratégica por sus rutas energéticas y su posición como puente entre Europa y Asia, no es nuevo. Solo se ha revivido con una ferocidad renovada, impulsado por las dinámicas de la guerra en Ucrania y la reconfiguración del orden mundial. La estrategia de multivectorialidad de Aliyev, diseñada para maximizar los beneficios de todas las partes,
parece estar convirtiéndose en una trampa fatal, una apuesta arriesgada que podría alienar a la potencia regional dominante. El equilibrio se derrumba cuando un jugador se niega a seguir las reglas ajenas o las que se dan por sentadas, desafiando la hegemonía establecida. ¿Es Aliyev el próximo en caer en la misma trampa que Saakashvili, sobreestimando su mano y subestimando la determinación de Rusia de proteger lo que considera su esfera de influencia vital? La historia del Cáucaso está llena de lecciones amargas para aquellos que desafían a las grandes potencias sin una red de seguridad infalible. ¿Qué evento en el sector energético global ha sido subestimado por la mayoría de los medios? ¿Y por qué creen que es importante? ¿Qué sigue entonces para Azerbaiyán y para el Cáucaso Sur? Las posibles consecuencias y amenazas son graves y multifacéticas. Políticamente, se avecina una ruptura de relaciones diplomáticas y económicas entre Rusia y Azerbaiyán, con posibles golpes económicos y militares contra los intereses azeríes y un aislamiento del país de la esfera de influencia rusa. Esto podría incluir desde la imposición de sanciones comerciales y la restricción de acceso a los mercados rusos, hasta un apoyo encubierto a facciones de la oposición interna o a movimientos separatistas dentro de Azerbaiyán, con el objetivo de desestabilizar el régimen de Aliyev. Militarmente, la amenaza de Azerbaiyán de suministrar armas al Estado vecino occidental, un movimiento que Moscú vería como una declaración de hostilidad abierta, podría escalar drásticamente las tensiones, incluso abriendo la puerta a una base militar turca permanente en su territorio. Una presencia militar turca de esta magnitud sería una provocación directa a Rusia, desafiando su propia base militar en Armenia y alterando drásticamente el equilibrio de poder en una región ya altamente militarizada. Esto podría llevar a una carrera armamentista y a una mayor militarización de las fronteras, aumentando el riesgo de enfrentamientos directos o proxy. Económicamente, Azerbaiyán se arriesga a perder mercados rusos vitales para sus productos no energéticos, a ver destruida más infraestructura petrolera y gasística crucial, y a poner en peligro el proyecto de gasoducto Rusia-Irán, crucial para el futuro energético de ambos países y para la formación de un eje energético alternativo. La economía de Azerbaiyán, aunque impulsada por el petróleo, es vulnerable a estas presiones. La destrucción de su infraestructura energética no solo reduciría sus ingresos por exportaciones, sino que también debilitaría su capacidad para operar como un actor energético independiente, forzándolo a una mayor dependencia de terceros. Socialmente, la élite y la sociedad azerí ya muestran un creciente nerviosismo por las decisiones arriesgadas de su gobierno, conscientes de los peligros de provocar a una potencia vecina tan formidable. El aumento de la inflación, el desempleo y la escasez, exacerbados por posibles sanciones, podrían generar descontento social y protestas, desafiando la estabilidad interna del país. El peor escenario es una escalada total, donde Rusia ataque directamente intereses estratégicos de Azerbaiyán, no solo infraestructuras energéticas, sino quizás también bases militares o centros de mando, y este responda con una alineación militar directa y abierta con Occidente, convirtiéndose en un campo de batalla geopolítico. En este escenario, Azerbaiyán perdería su estatus de jugador independiente, transformándose en un protectorado o un peón en el tablero de las grandes potencias, con su territorio y su población sufriendo las devastadoras consecuencias de un conflicto a gran escala. Esto podría implicar la entrada de fuerzas occidentales o la provisión masiva de armamento avanzado, convirtiendo el Cáucaso en un nuevo frente de una guerra más amplia. Un escenario probable, y quizás más realista a corto plazo, es que Azerbaiyán intente continuar su juego a dos bandas, buscando mantener el equilibrio precario entre las potencias. Sin embargo, Rusia no mantendrá una presión constante y creciente, utilizando una combinación de ataques selectivos de infraestructura, ciberataques, sanciones económicas dirigidas y guerra de información, forzando concesiones políticas y económicas significativas a Aliyev. Estas concesiones podrían incluir el abandono de ciertos proyectos energéticos con Occidente,
la reconsideración de la ruta del corredor de Sanjessur o incluso una mayor cooperación militar con Moscú. Rusia podría, por ejemplo, insistir en mantener una presencia militar más robusta en la región o exigir garantías sobre la no alineación con la OTAN. El escenario catastrófico, el que nadie quiere ver pero que se perfila como una advertencia histórica, es que Aliyev ignore las advertencias. Rusia intensifique las represalias hasta un punto insostenible, y sus aliados occidentales, enfrentados a la perspectiva de un conflicto directo con una potencia nuclear, lo abandonen cuando huela a quemado, como le pasó a Saakashvili. Azerbaiyán se encontraría entonces solo y vulnerable, con su soberanía comprometida y su futuro en la cuerda floja, enfrentándose a la plena fuerza de la presión rusa sin un respaldo significativo. Este abandono no sería necesariamente una retirada total, sino una falta de apoyo militar decisivo, dejando a Bakú a merced de la diplomacia coercitiva de Moscú. ¿Qué una medida o sanción específica creen que realmente cambiaría la dinámica de poder en el Cáucaso Sur? Sea concreto en su propuesta. El futuro pende de un hilo en el Cáucaso. La era de la tolerancia rusa se ha terminado. El gigante ha despertado y está imponiendo un precio caro a la multivectorialidad percibida como hostilidad. Rusia reafirma su poder en su cercano extranjero, castigando lo que considera deslealtad y asegurando que su mensaje sea escuchado en todo el espacio postsoviético. El Reino Unido, por su parte, busca activamente ganar influencia y asegurar rutas energéticas alternativas para Europa, debilitando así la posición estratégica de Moscú y extendiendo su propia esfera de influencia. Azerbaiyán, sin embargo, es el que más tiene que perder en este peligroso juego de poder, arriesgándose a convertirse en un peón manipulable, víctima de sus propias ambiciones desmedidas y de un juego demasiado grande para su tamaño. ¿Logrará Ilham Aliyev sortear este polvorín geopolítico con la habilidad de un estadista o está destinado a repetir los errores de otros líderes que sobreestimaron sus alianzas y subestimaron la determinación de las grandes potencias? ¿Creen que Azerbaiyán puede mantener su independencia y su camino de desarrollo en medio de esta presión geopolítica o está ya demasiado comprometido con una de las potencias dominantes para trazar un rumbo verdaderamente autónomo? Compartan sus pensamientos. Suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo análisis profundos y sin censura sobre los eventos que realmente importan en el mundo, aquellos que los medios tradicionales a menudo pasan por alto. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización y estar siempre informados de primera mano. Dejen su me gusta si este video les ha parecido esclarecedor y compártanlo con quienes crean que necesitan esta información para entender mejor el complejo ajedrez geopolítico global.